La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Aníbal Quijano. Buenas tardes con todos, ponentes, moderadores, público en general. Les doy la bienvenida a este conversatorio titulado Descolonizar la política, nuevos caminos para el poder. Este conversatorio ha sido organizado desde la Cátedra de Pensamiento Político Contemporáneo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Partimos de esta afirmación de Aníbal Quijano porque nos permite comprender que el colonialismo no es solo un hecho del pasado, sino una lógica que continúa estructurando las relaciones de poder, el Estado, los saberes y las identidades de nuestras sociedades contemporáneas. Desde esta perspectiva, el postcolonialismo y el pensamiento decolonial se constituyen como herramientas críticas fundamentales para cuestionar la modernidad y abrir la posibilidad de otros horizontes políticos y sociales. En este espacio buscamos articular reflexiones con experiencias y luchas concretas, con el objetivo de pensar colectivamente nuevas formas de entender el poder, el territorio, la democracia y la justicia social en el contexto ecuatoriano y latinoamericano. Damos la bienvenida a nuestro moderador, Mateo Acosta, es economista por la UTPL y estudiante de Ciencias Políticas de 9º semestre. Un aplauso, por favor. Asimismo, para este bloque número 1, titulado Genealogías teóricas postcoloniales y decoloniales, damos la bienvenida a la doctora Macy's Carmenati. Un aplauso, por favor. Y al doctor Ricardo Sánchez. Un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio con el primer bloque de este conversatorio titulado Genealogías teóricas postcoloniales y decoloniales. Me acompaña en el día de hoy la doctora Macy's Carmenati, doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos y doctora en filosofía, actualmente docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. También nos acompaña el doctor Ricardo Sánchez. Ricardo es doctor en sociología por la Northwestern University en Illinois y se ha encargado actualmente de las líneas conceptuales relacionadas a la descolonización del poder, especialmente con su tesis doctoral titulada Descolonizando Estados-Nación en América Latina del siglo XXI, asambleas constituyentes y contradicciones del transcolonialismo postcolonial. En esta medida, cada expositor tendrá 15 minutos para su ponencia. Les recuerdo a cada uno de ustedes que en la parte de al frente tendrán un recordatorio del tiempo en cada momento. Quisiera que empecemos, por favor, con la doctora Macy's Carmenati. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Gracias a los chicos de 5º semestre que nos han invitado el día de hoy a este evento y a todos los presentes por acompañarnos. Bueno, yo voy a hablar un poco de las relaciones entre racismo y etnicidad, básicamente pensando un poco cómo podemos abordar ambos términos, porque eso es lo que me han pedido que haga, básicamente. Voy a hacer una presentación muy general de algunos puntos o ideas clave que creo que son importantes para asumir estos conceptos. Bueno, primero, la necesidad de pensar el racismo como un sistema de producción de esquemas normativos de representación de lo humano que está condicionado históricamente y, por tanto, como un sistema de asignación de diferencias en cuanto al valor de las vidas, ¿no? Donde se distingue entre vidas que importan y estas que no, que van a quedar como sujetos residuales dejadas para el poder soberano. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, con algo que a mí me gusta usar en mis clases, que es revisar el concepto de diferencia. Creo que es un concepto que ha sido problemático en las últimas décadas y que nos puede ayudar a pensar mucho algunas de las problemáticas actuales del racismo. Si bien hay posturas que normalmente asumen esta idea de que todos somos diferentes y demás, está claro que unos son más diferentes que otros, si se quiere, que hay ciertas diferencias que son más diferentes o que importan más cuando hablamos de cómo abordar el racismo. Y de lo que se trata aquí es de entender el carácter prescriptivo, evaluativo y normativo de las diferencias en este sistema de asignación de valor.
Y otro punto importante en el sentido de cómo abordar este concepto es entender el carácter relacional de diferencia, entender que la diferencia no es una esencia, no es algo que es inmanente a alguien, sino que es una relación. Por tanto, la pregunta de dónde termina lo propio y lo similar y empieza lo diferente y ajeno implica plantearse el racismo como un lugar político. ¿Quién marca esa línea? ¿Quién produce ese sistema de distinción o ese sistema de asignación de valor y que condiciona mi percepción de otro como diferente cuando esa diferencia no está en el otro, sino que tiene que ver con mi relación con esa persona y con ese conjunto de relacionamientos políticos e históricos? Entonces, plantearse el problema del racismo desde cómo empezamos a entender los sistemas políticos y su capacidad de metabolizar los agentes de subversión y su capacidad de reinventarse en la actualidad. Entonces yo quisiera hablar un poco de eso, de temas que tienen que ver con el racismo y la etnicidad, pero que importan hoy para entender el presente. Entonces, bien, ¿cómo abordar las diferencias raciales? Primero, bueno, son identificaciones políticas instrumentales, son narraciones sobre nosotros mismos que no han sido hechas por nosotros, ¿no? Al tipo de los diarios de viaje, ¿no? De esas narraciones de un otro que se va diferenciando a medida que se narra a sí mismo. Y por tanto son discursos que se usan básicamente para distinguir y delimitar lo humano. Y lo que me interesa de estos discursos es pensar cómo hoy forman parte de programas políticos y se han integrado a la discursividad sobre lo político. Entonces, bien, sabemos además que hay algunos puntos que, bueno, en los que se ha reiterado mucho y que no me voy a centrar demasiado en eso, la idea de que, por supuesto, esto tiene que ver con una historia europea o occidental de pensar la diferencia, con la construcción de un lugar político para los otros, con la producción de relaciones geopolíticas, y creo que eso, además de que se ha abordado bastante, no es nuevo para nadie. Además, hay ya bastante conocimiento sobre cómo la idea de raza durante hasta 1800 se vinculaba más con el linaje o la ascendencia o con la producción de una idea de Europa como entidad o superioridad y mucho menos con lo anatómico, y que después del 1800 empieza a través del darwinismo social y las escuelas vinculadas a esta tendencia a estas tendencias evolucionistas empieza a construirse vinculado desde el determinismo fisiológico y vinculado a aspectos anatómicos, pero ya sabemos que pese a que ha habido políticas eugenésicas hasta la segunda mitad del siglo pasado, sabemos que las razas no existen, que no existen biológicamente, que no hay una idea de raza desde un punto de vista biológico, ni científico, ni nada, y que por tanto estamos hablando todo el tiempo aquí de una construcción política. Entonces, simplemente abordar esto para dejar sentadas algunas ideas, porque creo que esto es algo de lo que ya se ha hablado bastante y parece poco creíble que tengamos que volver a defender la idea de la no existencia de razas en el mundo hoy, ¿no? Por tanto, pensar cómo la cuestión del racismo sigue teniendo esa tenacidad y ese poder en los discursos y en la política contemporánea, me parece que es un problema urgente, ¿no? También entender, bueno, la complicidad que funciona aquí en torno al término de etnicidad, que es un término que surge en los discursos académicos y que va a aludir a estos grupos considerados minorías dentro de fundamentalmente la figura del Estado-Nación y que tiene que ver con la identidad, con las fronteras, bueno, toda esta construcción de lo étnico que se va a fundar supuestamente sobre la idea de diferencias culturales, ¿no? Pero el giro aquí que se produce en el contexto del neoliberalismo y los multiculturalismos, donde la etnicidad está mucho más vinculada a la categoría de lugar o de origen, ¿no? A esta lógica de una diferencia cultural que se espacializa o se extiende por el espacio creando una topografía moral como sistema que busca atrapar o encerrar a un grupo de personas o de comunidades o de identidades en un origen, ¿no? Entonces, el lugar que tiene para entender tanto el racismo contemporáneo como este giro de la etnicidad, el lugar que tiene la cuestión del origen, de la territorialización y esta búsqueda continua que vuelve a encajar las identidades en un origen, a exotizarlas y a presentarlas como ciudadanos sin historia, ¿no? Y por tanto, irme al tema, porque nos han dado 15 minutos, no sé si hay cómo hablar de esto en 15 minutos. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Porque tiene 5, todavía tiene 5. Ya vi, ok. Bien, entonces, bueno, a lo que me interesa, que es
Pensar entonces el problema hoy de esta recuperación del origen como atrapamiento o emplazamiento de un grupo de ciudadanías, de esta presentación de un conjunto de sujetos como no coetáneos que van a ser expulsados de la historia y de la política, y que se asume no solo desde los esencialismos y los antiesencialismos por modernos, ¿no? También del sujeto múltiple fragmentado, sino desde algunas claves que están ganando cada vez más terreno y que hoy están construyendo los modos políticos hegemónicos. Me quisiera referir primero entonces a esto desde algunos puntos, desde algunas ideas clave, como les venía diciendo. Lo primero, bueno, recordar a Levi Strauss con esa idea de que las sociedades no se definen por sus diferencias, sino por sus relaciones. Por tanto, cuando hablamos de racismo aquí, también estamos hablando de una construcción geopolítica. Creo que esto importa mucho cuando nos dirigimos a analizar este concepto en el contexto de la carrera de Ciencia Política de la facultad, y entender, por tanto, el carácter interrelacionado entre racismo, patriarcado, colonialismo, ¿no? Y luego, bueno, cómo esto se reinventa o se rearticula en el contexto neoliberal, ¿no? De ahí entonces pensar cuál es el rol o el papel fundamental del racismo en el contexto del neoliberalismo, cuál es el carácter instrumental del racismo en el contexto del avance neoliberal de las últimas décadas, y aludir a esto desde dos perspectivas fundamentales. La primera, yo creo que el racismo, como Wallerstein lo ha definido, sigue siendo un modelo, un sistema que busca inferiorizar a los trabajadores y a las clases trabajadoras y enfrentarlas. Yo creo que esta idea que buscaba mostrar la intersección entre racismo y capitalismo en la obra de Wallerstein hace ya algunas décadas, esta idea de la etnificación de la clase obrera sigue presente hoy en el avance de los modelos de depredación y despojo, y a medida que estos se profundizan, y por tanto hay que recuperar entonces también la concepción de Balibar sobre racismo diferencialista. No solo como profilaxis, no solo como ese movimiento que busca expulsar los cuerpos extraños, sino como la desintegración de la conciencia de clase, ¿no? Que es lo que Balibar está planteando, la capacidad que tiene el discurso racista hoy de elaborar una imagen en la que pueden reconocerse individuos de todas las clases sociales, y que se articula o se produce fundamentalmente en torno a la categoría de inmigración, donde pueden entrar otros análisis de otras comunidades o grupos, porque básicamente es el recurso a esos aportes anteriores de la antropología culturalista, fundamentalmente a esa idea que se van a traducir aquí en la irreductibilidad de las diferencias y en la incompatibilidad de las formas de vida, ¿no? Por tanto, esa vuelta a un naturalismo esencialista que busca mantener las distancias culturales y que convierte a la cultura en un discurso de naturalización. Ese es un eje importante, me parece a mí, de lo que se puede plantear en 15 minutos para sentar las discusiones sobre el racismo en la actualidad. La forma de encerrar a estos grupos en una determinación de origen inmutable tiene que ver además con la producción y la expansión de la crisis. Por eso Balibar plantea que hay que entender el racismo como un racismo de crisis, lo que significa que hay que calificar la crisis social como crisis racista. Y de ahí algunos puntos clave. El primero, la capacidad de racismo hoy para incorporarse a programas de partidos de todas las tendencias, no solo los partidos de derecha y ultraderecha, sino partidos de cualquier tendencia política asumen contenidos racistas para legitimarse y y mejorar su tendencia de voto. La capacidad para incorporarse al discurso político y entrar en la producción de lo cotidiano, la normalización que ha tenido en los últimos tiempos a través de esta discursividad, la política catastrofista y del miedo, esa lógica de la terapia del shock como la define Klein. También el paso que se ha dado en muy poco tiempo del acto racista a la violencia del movimiento organizado, ¿no? Esa capacidad de producir, no sé si decirlo, un bloque histórico en torno a una paranoia profundamente racista y a la institucionalización de la exclusión. Y
un punto que me interesa mucho, que sí me da tiempo en estos 5 minutos, es la cuestión de la producción de consenso, la capacidad del discurso racista y excluyente para producir consensos entre clases a favor de la hostilidad y consensos que relativizan estas estratificaciones de clases mientras ocultan las formas estructurales de explotación y violencia e injusticia. Entonces, todo esto mientras además se construye un discurso profundamente eufemístico que reúne todas las formas de patología social en una única causa, que puede ser el inmigrante, que puede ser en otras sociedades como las nuestras también, este sujeto criminalizado, ¿no? Que ahora es el eje fundamental de la justificación de casi todo. Y luego la articulación de esto con este naturalismo esencialista que se sigue dando en la cosificación de la indígena, en la invisibilización de las itinerancias, las migraciones, de las modernidades contradictorias de lo indígena, en el silencio sobre la aculturación o la violencia intercultural, que además se presta mucho a la presentación de este mundo mestizo como una universalidad en paradoja con lo que yo venía presentando, ¿no? Con esta profundización de la diferencia como un sistema de asignación de las vidas que es una retórica, entre otros puntos, del neoliberalismo. Por tanto, para terminar, en estos pocos minutos, invitarles a pensar la cuestión del neorracismo, el multiculturalismo vinculadas a las políticas de la identidad, pensar por qué las luchas antisistema se han convertido en luchas por la inclusión en el sistema y por qué esta cultura del consenso y la paz que Rancière critica tanto, esta política de los grupos de interés, se convierte o deriva en disputas étnicas y lo que él define como arranques identitarios, o sea, en el reforzamiento y la normalización de movimientos racistas y xenófobos que están vinculados a la sustitución de esos sujetos políticos excesivos o excedentarios como el pueblo o la clase, a la sustitución de esos sujetos que estaban en la vanguardia de ciertos paradigmas de la liberación por identidades bien establecidas como la nación o la raza. Entonces, el vínculo entre estas políticas de la identidad, esta cultura del consenso, esta asimilación de democracia y totalitarismo como una paradoja absoluta, una antinomia absoluta, como un problema que tenemos que pensar a la hora de imaginar la acción política. Y la respuesta que da esto Rancière, para dejarles ahí nomás con las ganas de leérselo, es que la acción política tiene que fundarse en el disenso y en un sujeto que es desidentificación, que es un between, que no es una identidad que no descansa en ciertas identidades, sino en sujetos que son separaciones de identidades, y por tanto pensar lo que él define como la apropiación de la causa del otro. Eso. Muchas gracias. Le agradezco a la doctora Carmenati por su exposición. Es importante recordar que una vez acabado este bloque, se dará un breve espacio para las preguntas, después de recoger unas breves ideas, y finalmente daremos espacio para que continúe el siguiente bloque. En este momento vamos a dar paso a la exposición del doctor Ricardo Sánchez. Muchas gracias a todos, a todas. Quiero primero expresar mi profundo agradecimiento. Si bien soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales ya hace muchos años, no he podido compartir con un grupo de ciencias políticas en mucho tiempo y les agradezco esta oportunidad. Y además de agradecerles esa introducción, un poco quiero ubicarme hasta cierto punto disciplinariamente. Pues si bien la invitación a hablar de esto, de descolonizar el poder, me alegra mucho, como les digo, tengo que confesar que lo que yo puedo compartirles, lo que yo les puedo decir sobre lo que me pidieron, que es tratar de delinear una genealogía sobre los estudios postcoloniales y decoloniales, lo voy a hacer de una manera, digámoslo así, autoetnográfica. Entendiendo la autoetnografía no como una cuestión autobiográfica, sino siguiendo a la antropóloga Mary Louise Pratt, que habla de la autoetnografía como la respuesta a una representación que hacen otros desde afuera. Como Mateo me introdujo, mi formación universitaria se dio en su totalidad en los Estados Unidos, entonces un problema epistemológico, metodológico para mí siempre fue cómo estudiar a América Latina, al Ecuador,
a mi sociedad de donde yo vengo desde los Estados Unidos y entendiendo esa geopolítica del poder que ciertamente está atravesada, y creo que es de las mayores lecciones que nos da tanto el poscolonialismo como las teorías decoloniales, de la centralidad del racismo para entender la política, la economía y la sociedad en nuestros tiempos modernos. Por eso también me alegro muchísimo que Macy's me haya dado una base rigurosa para pensar esto del racismo, pero como les decía, yo quiero plantearles cómo yo llego a los estudios postcoloniales y a la teoría decolonial como un estudiante de sociología en los Estados Unidos que, más que una preocupación teórica o un interés por estas teorías en sí misma, buscaba un marco teórico para entender un fenómeno histórico específico que tenía que ver con los cambios de constitución que se dieron en América Latina en el siglo XXI. Yo empiezo el siglo XXI con el proceso constituyente venezolano en 1999 y en mi tesis lo comparo con el proceso ecuatoriano que culminó en la Constitución de Montecristi, que recientemente en las urnas nuestra sociedad como que la respaldó en este contexto donde parece que los péndulos políticos han cambiado profundamente. Por un lado, ese era mi interés, tratar de entender por qué en América Latina escribimos constituciones tan a menudo, por qué tenemos tantas constituciones en nuestra corta existencia republicana, bueno, corta, digamos, relativamente, no tan corta ya. Y por otro lado, me interesa ahora la relación entre lo que yo estudié, sociología en los Estados Unidos, y la sociología latinoamericana, que a veces la dejamos de lado en estas discusiones sobre decolonialidad y poscolonialismo, que a veces privilegian autores o de la India o de otras partes del tercer mundo, latinoamericanos, pero que hacen base académica en los Estados Unidos, ¿cierto? Que ciertamente genera un problema que hay que pensar. Entonces, yo quiero compartirles algunos de los que son mis referentes y que me ayudaron a construir mi tesis doctoral, que por un lado, como les decía, trata de entender lo que yo llamo un constitucionalismo postcolonial, que ayuda a entender lo que ha pasado en el siglo XXI en América Latina, pero que nos invita a pensar en una historiografía que a veces no nos la enseña, ¿no es cierto? Como por ejemplo, seguramente todos sabemos o nos enseñaron en nuestra formación sobre la Revolución Francesa, pero cuando pensamos en la Revolución Francesa, pocos volvemos a la Revolución Haitiana, que es realmente el hito del constitucionalismo postcolonial, lo que podríamos hablar de la primera constitución postcolonial, donde precisamente es el primer lugar donde, como decía Macy's, se confronta el racismo constitutivo del constitucionalismo moderno, donde lo humano se define con un grupo de la población que no incluye a todos, y no incluye a esos sujetos racializados, a esos sujetos esclavizados, que en la Constitución haitiana por primera vez se reconocen como sujetos de derechos. Yo, en mi propia formación, aprendí de Haití en las palabras, en los discursos de Hugo Chávez, que es donde yo encontré esa conexión. Estudiando el proceso venezolano, el discurso del bolivarianismo en Venezuela a mí me llamó mucho la atención porque generalmente desde afuera se reducía eso a la caricatura, a la instrumentalización de la memoria de Bolívar por un caudillo populista que es todo lo malo en el discurso hegemónico, pero más bien Chávez era un gran pedagogo que enseñaba a pensar las complejidades de nuestros procesos independentistas que marcan una particularidad en América Latina, que es que las luchas anticoloniales son, digamos, más antiguas que la última ronda de luchas anticoloniales en el mundo, que fue la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Ese periodo histórico que la historiografía dominante a veces llama la Guerra Fría, pero que los zapatistas nos invitan a pensar como la Tercera Guerra Mundial, pues no era tan fría en el tercer mundo la Guerra Fría, se estaban dando luchas por la descolonización en gran parte de África y empiezan a nacer nuevos estados-nación que son, de cierta manera, una inspiración para esto de pensar qué significa escribir una constitución en el siglo XXI, como lo fue en el siglo XX y en un contexto postcolonial. Entonces, antes de adentrarme en eso, que no me debió tomar tanto tiempo, quería plantearles un concepto que en la sociología trabajamos desde el inicio con mis estudiantes, que es esta idea de la imaginación sociológica, propuesta por un sociólogo gringo llamado C. Wright Mills,
no un teórico postcolonial necesariamente, si bien en ese libro él hace una crítica interesante y se refiere a los países, entre comillas, desarrollados como superdesarrollados para problematizar esa distinción lineal y eurocéntrica. Pero la imaginación sociológica básicamente sería una herramienta heurística que nos invita a pensar. Ese libro se escribió en el 59, ¿no es cierto? Podríamos decir antes de lo que conocemos como neoliberalismo como tal, pero en un momento de transición donde parecería que esta tecnología neoliberal de tratar de explicar todo a partir del individuo, todo lo social a partir del individuo, se cuestiona desde Mill y dice, bueno, mucho del malestar de la vida moderna tiene que ver con la incapacidad que tenemos de ver, dice Mills, parafraseo o cito, la intersección entre biografía e historia. Entonces la imaginación sociológica sería esa idea de que todo nuestro análisis debe partir de eso, que no se puede entender la historia sin acudir a biografías concretas, así como no se pueden entender las biografías de los individuos sin pensar, no en una historia con H mayúscula, sino en una multiplicidad de historias que efectivamente nos invitan a pensar el problema de la universalidad en la modernidad, y que entiendo José Antonio va a hacer ese trabajo después con este concepto de el universalismo situado, que también me parece como súper importante para la reflexión que planteo. Entonces, en ese sentido, estudiar las nuevas constituciones del siglo XXI en América Latina para mí también era reflexionar qué significaba ser un sociólogo ecuatoriano con una biografía que me había dado los privilegios, entre comillas, de estudiar en los Estados Unidos, pero que me ponía en una situación disciplinaria compleja en esto de la sociología histórica comparada. Entonces, los gringos querían que yo compare Venezuela, Ecuador, Bolivia y dé un análisis sobre las diferencias y similitudes de esos procesos. Y para mí ahí surge un problema que me costó demorarme muchísimo en acabar mi tesis, que es el problema que se ha discutido mucho como el nacionalismo metodológico. Sí, no sé si han tenido la oportunidad de explorar esto en sus estudios, pero es una crítica que nace, al menos en mis lecturas, de los estudios de la migración y que propone que en el mundo en el que vivimos, en el mundo moderno, no podemos caer en la tentación que no es ideológica, sino que tiene bases materiales, en pensar que el Estado-nación es la unidad básica del análisis de las sociedades modernas, ¿cierto? Está el problema de la universalidad, por un lado, pero por otro también está el problema de cómo el Estado-nación, cómo ese guión entre Estado y nación invisibiliza, no sé si eso es lo mejor, borra una serie de nacionalidades que no son Estado-nación y que en nuestro contexto político han sido una de las fuerzas principales que nos proponen, creo yo, alternativas como la plurinacionalidad y la interculturalidad para pensar esto de la descolonización. No solo grupos de sujetos específicos o particularismos, sino una invitación a repensar esa universalidad racista que ha marcado los conceptos dominantes del Estado-nación. En ese sentido, entonces, la imaginación sociológica para mí era un poco tratar de enfrentar este problema del nacionalismo metodológico como un problema, como lo dice su nombre, metodológico, pero entendiendo que la metodología también es un problema de metodología conceptual y que había un problema también ahí epistemológico, ¿cierto? No es como a veces parecería cuando uno lee los estudios de la migración de que estamos trabados en pensar solo en la unidad nacional y no llegamos a esta perspectiva transnacional como si fuera algo nuevo, como que la globalización es algo reciente, sino más bien como nos invita a pensar sociólogos como Aníbal Quijano, que citaba la compañera al introducir este evento, que yo diría no son ideas propias de los estudios postcoloniales o decoloniales, sino que nos regresan a una raíz que a veces no se reconoce, que es el marxismo, ¿no es cierto? Que desde Marx nos invita a pensar la dimensión global del capitalismo. Ahí yo entro a algo que creo que a veces no discutimos cuando hablamos de la poscolonialidad y de los estudios decoloniales, que es la tradición del marxismo negro. Hay un libro que lleva ese título por un intelectual afroamericano llamado Cedric Robinson, que en ese libro, que suena a un estudio teórico, pero no lo es, sino más bien es una discusión sobre lo que él llama la tradición radical negra en los Estados Unidos y cómo los movimientos sociales que se organizan alrededor de una lucha antirracista, desde siempre lo han hecho también en una perspectiva anticapitalista. En ese sentido, creo yo que es importante, por ejemplo, rescatar
a sociólogos como William Edward Du Bois, que podríamos decir es uno de los fundadores de la sociología científica en los Estados Unidos, pero que no se le ha dado el lugar que merece, y no tanto solo por ese racismo que vemos en la academia como vemos en el mundo, sino también porque Du Bois, creo yo, plantea algunas herramientas que nos lleva a pensar esto que decía Macy's, que también para mí siempre fue algo muy importante. Cómo el racismo se vuelve un problema geopolítico, un problema que en mi estudio implicaba justamente romper con esa prenoción que mis tutores, que mis interlocutores en los Estados Unidos tenían, que esto de escribir múltiples constituciones representaba una suerte de limitación de los procesos que se veían como populistas o basados en un caudillo que quería reescribir la constitución a su medida, ¿no? Y, explicaciones sobre los últimos procesos de cambio de siglo en América Latina que todavía tienen una resonancia y que a mí me parecen perniciosos, ¿no? Pues cuando uno estudia, por ejemplo, la historia y los fenómenos que dieron lugar al proceso constituyente de Montecristi, uno ve que eso no es una idea que se le ocurrió a un líder o a un partido político, sino una demanda histórica de los movimientos sociales de pueblos y nacionalidades originarias y afrodescendientes que con sus movimientos desde los 90 en cada levantamiento planteaban esta necesidad de reescribir una constitución, y tal vez ahí está la característica fundamental de lo que yo llamo constitucionalismo postcolonial, en base a un estudio que hace un sociólogo gringo llamado Julian Go, que cuestiona esta hipótesis globalista sobre cómo el constitucionalismo norteamericano se estaba globalizando y cada vez más las constituciones se parecían a la Constitución de los Estados Unidos. Él analiza cuantitativamente todas las constituciones que se escribieron en el mundo desde 1942 hasta el 2000, y él ve que en estas constituciones postcoloniales aparece una particularidad. Es que la Constitución no es solo una cuestión de diseño constitucional, de cómo debería funcionar el Estado, cómo deberíamos regular la sociedad, sino que nuestras constituciones, que a veces se le pone el adjetivo de garantista, más allá del garantismo en términos de derechos, a veces parecen hasta utópicas, contradictorias, reconociendo derechos que parece que el Estado no puede reconocer, como el derecho a la resistencia en el caso de nuestra Constitución, pero que yo argumento siguiendo a Go, tienen su razón de ser, tienen que ver justamente con estos sujetos invisibles, les podríamos llamar, pensando en uno de los sujetos racializados por excelencia en este momento, que es lo que podríamos llamar el inmigrante ilegal, entre comillas, que en sí mismo es una construcción racista, pero que nos habla justamente de esa imposibilidad de ciertos sujetos, que la ley los reconoce como no sujetos. Entonces el inmigrante ilegal no se reconoce en la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos como un sujeto de derechos, pero la política pública lo construye como una suerte de enemigo que tiene los efectos que estamos viendo en este momento y que va a tener reverberaciones en cómo se reproduce esta geopolítica que creo yo justifica hasta la fecha hablar de primer y tercer mundo. Y como ya me dijeron que tengo solo 2 minutos, quiero concluir pensando justamente en esas categorías, primer mundo y tercer mundo. Primero, creo que esas categorías invitan a pensar las intersecciones no solo entre los estudios postcoloniales, la teoría postcolonial y los decoloniales, sino la sociología latinoamericana desde la teoría de la dependencia, que nos ha invitado a pensar la cuestión geopolítica desde una perspectiva de la economía política, e introducir ahí entonces lo que Cedric Robinson en su libro de Marxismo Negro plantea como capitalismo racial. En ese sentido, creo que entendemos que la poscolonialidad, o más bien quiero concluir también con una cita polémica, no es que estoy del todo de acuerdo con la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, pero creo que en la caracterización que ella hace sobre poscolonialismo, decolonialidad y anticolonialismo encontramos algunas claves para el debate. Silvia Rivera Cusicanqui dice: el poscolonialismo es un deseo, ¿cierto? En el mundo en el que vivimos, seguimos deseando vivir en un mundo donde hayamos superado el colonialismo o la colonialidad del poder, que no es lo mismo, pero podemos profundizar en preguntas. Entonces, postcolonialismo es un deseo, dice Silvia Rivera Cusicanqui. El anticolonialismo es una historia de lucha, ¿cierto? Es un fenómeno empírico concreto. Y las historias antineoliberales, la lucha en contra del neoliberalismo en América Latina,
que en las últimas constituciones del siglo XXI encuentra una suerte de evidencia de materialización de esas luchas que, como decíamos, tienen muchas décadas. Yo argumento en mi tesis, no se pueden entender sino con una genealogía más extensa, una genealogía sobre esas luchas anticoloniales que, por ejemplo, nos llevan a pensar en Haití como un referente importante, que hoy por hoy pareciera ser lo que nadie quiere ser, el desastre de la modernidad, pero que eso no es casualidad. Fue, de cierta manera, la promesa de la Constitución haitiana lo que hace tan difícil entender lo que pasa en Haití, esa invisibilización, ese racismo geopolítico que como que rompe esta posibilidad que el sociólogo boliviano Zabaleta Mercado habla como la democracia, como la autodeterminación de las masas, ¿cierto? Esa idea de que podemos construir nuestro propio destino, pero no lo vamos a hacer como comunidades pequeñas, como países chiquitos, sino que el nacionalismo que nace de las luchas anticoloniales es necesariamente internacionalista. Finalmente, y con eso cierro, Silvia Rivera Cusicanqui dice, la decolonialidad es un neologismo y una moda de mal gusto. Yo no estoy del todo de acuerdo con ella, pero siento y entiendo que su crítica viene a veces de no reconocer que estas teorías no son nuevas y que hay contribuciones teóricas en la sociología latinoamericana, por ejemplo, con el concepto de colonialismo interno, que ya han trabajado estos conceptos, pero que hay que entender justamente cómo ese neologismo explica también la geopolítica del poder, la diferencia entre hacer sociología en los Estados Unidos o hacerla acá y la necesidad de pensar en eso para efectivamente descolonizar la política como objeto de estudio por un lado y como horizonte de organización que pueda asegurar el mayor bienestar para la mayor cantidad de gente posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su exposición. Antes de abrir un breve espacio para las preguntas, voy a hacer una síntesis de lo que ha sido nuestro bloque hasta el momento. Hemos hablado de las dos categorías de racismo y etnicidad. A las dos las hemos pensado como categorías instrumentales, especialmente en el proceso de asignación de valor a las vidas. En ese sentido, el racismo es un proceso de diferenciación. En el racismo encontramos ciertos factores relacionados a ciertos factores biológicos, fisiológicos, de las vidas a las que les asigna valor. En la etnicidad, en cambio, percibimos que está más relacionado a la territorialización de esas diferencias, especialmente la construcción de espacios y de lugares, ¿no? En esa medida, también hemos explorado las ideas de que a través de la investigación, por ejemplo, el doctor Sánchez se enfrentó a este problema metodológico del nacionalismo metodológico y en esa medida él pudo superar esta dificultad hacia lo que ha denominado como constitucionalismo postcolonial, al abordar la problemática de la volatilidad constitucional de nuestros países. Él ha abierto la posibilidad crítica de pensar nuestras constituciones como ciertas utopías que toman en cuenta la posibilidad de ciertos sujetos racializados que en otros lugares, en otros sectores institucionales son considerados no sujetos, ¿ya? En esa medida agradecemos mucho su presencia en este primer bloque y abrimos el espacio para preguntas. Damos la bienvenida al moderador de este bloque, Alejandro Meneses, que es estudiante de Ciencias Políticas e Historia en la Universidad Central del Ecuador. También damos la bienvenida a los dos ponentes de este bloque, que son el doctor Inti Cartucci y el doctor José Antonio Figueroa. Un aplauso, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Se celebra en realidad que se pueda tomar en cuenta este tipo de debates dentro de estos espacios, gracias a la Cátedra de Pensamiento Político Contemporáneo 2. Y pues bueno, vamos a dar inicio con este bloque, que pues creo que si en el anterior hemos reconstruido algunas categorías, genealogías teóricas del pensamiento postcolonial y decolonial, los conceptos, los desplazamientos y algunas disputas internas, en este segundo momento nos vemos obligados a un gesto distinto, pero igual de exigente, que es el pensar cómo estas categorías se tensionan, se encarnan y en ocasiones desbordan la práctica, desbordan las prácticas políticas históricas concretas.
por lo cual cuando trabajamos la cuestión de colonial, y lo hacemos desde Catherine Walsh, desde Aníbal Quijano, desde Mignolo, es pensarse este ejercicio crítico del lenguaje, pero también del conocimiento. Y es pensar cómo nos remitimos a estas estructuras históricas, a esta estructura histórica del poder, que es en sí mismo la colonialidad. Y que esta colonialidad está moldeando lo que se entiende por trabajo, territorio, Estado y la producción del saber. Para este bloque yo he creído y he pensado que hay una premisa fundamental. No hay de colonialidad sin el conflicto. Y ese mismo conflicto no puede existir sin sujetos históricos concretos. Recordemos a Fanon. La decolonialización no es un proceso como tal lineal, armónico. O sea, está atravesado por fuerzas, por una violencia estructural que a la vez termina por atravesar al cuerpo, que termina por atravesar al territorio, a la memoria. Y pensarnos todas estas luchas y estas disputas va a implicar entonces interrogar qué tipo de Estado, qué tipo de nación y qué tipo de ciudadanía se han construido sobre la negación sistemática de estas experiencias históricas políticas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque generalmente o se tiende a reducir estas luchas a demandas sectoriales. Para Bolívar Echeverría, si le seguimos a Bolívar Echeverría un poco, nos podrá decir que es aquí donde se ponen en juego estas formas en las que se habita lo político, las racionalidades que no encajan en esta suerte de gramática moderna del Estado-nación, pero tampoco se sitúan fuera de él. Por lo cual será interesante a través de este bloque poner en riesgo, en disputa, estas cuestiones y preguntarnos algunas cosas muy interesantes. Entender las luchas como productoras del pensamiento político, de la memoria histórica y de horizontes alternativos del poder en sí mismo. Para lo cual le damos la bienvenida al doctor José Antonio Figueroa con su intervención Neorracismo y Postcolonialismo, y lo presentamos. José Antonio es doctor en Antropología Social, finalizó su tesis de doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura de la Universidad de Georgetown y su segunda tesis de doctorado en Antropología Social de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, España. Actualmente trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es director del proyecto Afroesmeraldeños, Memoria Intelectual, Social, Cultural y Apropiación Territorial, además de investigador del Center for Advanced Latin American Studies, CALAS, en Hannover y director del proyecto. Entonces, le recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. A ver, yo en realidad voy a plantear una perspectiva radicalmente crítica hacia la teoría postcolonial. Esto es resultado de unas investigaciones empíricas que están en este momento en un texto que está en evaluación y corresponde a ya larguísimos años que vengo investigando en el Pacífico binacional. Yo quisiera un poco empezar planteando que es importante tomar en consideración que la teoría postcolonial, como dice Edward Said, es una teoría que también viaja. Hay tres autores clásicos de la teoría postcolonial que están directamente vinculados con el pensamiento crítico. Esos forman parte además de mi curso de subalternidades. Estoy pensando en Edward Said, estoy pensando en Rana Higuja y estoy pensando en Gayatri Spivak. Tres autores que son tremendamente interesantes porque marcan una pauta que tiene un doble reconocimiento. Por una parte, el reconocimiento de la voz del subalterno, o sea, la importancia de rescatar en términos históricos el quehacer del subalterno, pero por otro lado tienen un radical distanciamiento con respecto a la forma como el colonialismo va creando las imágenes en torno al subalterno. En el caso específico de Edward Said, la gran obra de Edward Said se llama Orientalismo, y lo que hace Edward Said es mostrar cómo los estereotipos sobre Oriente son creados por el colonialismo como mecanismo de negación del papel activo que ese Oriente tiene en el contexto de creación del mundo.
Entonces, para eso vale la pena no más remitirnos a la importancia que tienen las figuras del orientalismo en el contexto, por ejemplo, de la guerra en Irak, en la invasión en Afganistán, una serie de estereotipos. Son seres ancestrales, retrasados, que son incapaces de estar en la modernidad, vinculados a un fundamentalismo religioso. Imágenes religiosas creadas por la propia experiencia colonial, invisibilizando otras tradiciones tremendamente importantes. Ranajit Guha hace exactamente lo mismo para el caso de la India. Establece una conexión directa en la forma como el Imperio Británico reconoce y valida las formas más tradicionalistas que existen al interior de la India para terminar estableciendo vínculos entre el poder colonial y las élites indias que están totalmente interesadas en que la India tenga una vinculación colonial con la metrópoli. Entonces, lo que muestra Ranajit Guha es que hay una conexión incluso entre violencia, tradicionalismo y colonialismo, y esto es tremendamente interesante, incluso en un diálogo que tiene él con Antonio Gramsci. En el caso de Spivak, así muy rápidamente, Spivak hace un análisis, si puede hablar el subalterno, que muestra que el subalterno por sí, para sí no puede hablar si no hay una serie de mediaciones, incluso tomando como una experiencia una antecesora suya, que coloca una bomba en una guerra anticolonial contra Inglaterra, menstruando para evitar ser apropiada por la estructura patriarcal, y no hubo forma en que la estructura patriarcal leyera ese acto como un acto político y tuvo que esperar la propia Spivak desde Colombia para decir, esta antecesora mía hizo una acción política, mostrando que en contra de Foucault y en contra de todos unos debates franceses que se venían dando la acción del subalterno por sí, para sí no habla, si no está mediada por la política y por la institucionalización. Estas teorías que son fuertemente radicales y que reposicionan el papel del subalterno, tuvieron una forma de apropiación bastante problemática por parte de unos sectores estudiantes profesores dedicados hacia el tema del latinoamericanismo, y de los cuales ya Alejandro ha hecho algunas referencias, ¿no es cierto? Tenemos algunos grandes popes representantes de esto, y en el caso específicamente hay Arturo Escobar, ¿no es cierto?, de North Carolina, en Chapel Hill, y también Walter Miñolo, que son, digamos, como las figuras fundantes del poscolonialismo latinoamericano. Aquí es importante tomar en consideración que los poscoloniales latinoamericanistas invierten el poscolonialismo clásico y empiezan a reivindicar al subalterno como un sujeto específico por fuera de la modernidad, anclado en la tradición y exponente por sí y para sí de una opción distinta que significaría una forma de resistencia cultural. Una serie de imaginarios entonces que se vienen creando en torno a los indígenas y a los negros, y se viene dando un proceso de marginación de estos sectores de las historias nacionales, y empiezan a convertirse realmente como en lugares particulares y específicos que evocan mucho a una tradición de romantización que no es propiamente latinoamericana, sino que realmente es producida en la propia Europa. En Europa hay una larga tradición intelectual en la cual intelectuales europeos siempre se han imaginado a América, o se han imaginado a África, o se han imaginado al Asia como lugares donde existen sujetos que van a resolver sus propios dilemas con su modernidad. Ahí nos encontramos, hay tradiciones tremendamente interesantes. Por ejemplo, pensemos en el papel que tiene Anton Artaud. Anton Artaud, ¿no es cierto?, este gran dramaturgo que estuvo la mitad de su vida por ahí en unos manicomios, siempre estuvo buscando el sujeto exótico que le resolviera el odio que tenía hacia la modernidad, porque la modernidad, pues efectivamente, plantea odios, y en este caso lo que hace es un viaje, incluso él viaja a los tarahumaras, viaja incluso hace experimentaciones dramatúrgicas, y tiene una imagen absolutamente romantizada en torno a estas figuras subalternizadas. Ahí nos encontramos, Nietzsche también hace una indagación, incluso en la propia genealogía de la filosofía moderna, para criticar radicalmente los ejes desde los cuales se fundamentaría el racionalismo moderno. Eso incluso tuvo un gran impacto, por ejemplo, pensemos en Foucault, una persona absolutamente influyente dentro de la reivindicación de todas estas formas, digamos, antimodernas en las últimas décadas. Hay una persona tremendamente importante, es Osvaldo Spengler. Osvaldo Spengler incluso tiene un texto que se llama La decadencia de la civilización, y lo que está planteando es la modernidad desde hace más de 150 años, diciendo la modernidad se va a acabar y realmente hay que buscar esos lugares otros siempre un poco para resolver esto. En el caso de América Latina hay una figura que es tremendamente interesante, que yo he estado trabajando, que tiene un pie en América Latina y un pie más en Francia, que es Alejo Carpentier. Alejo Carpentier es un gran heredero de las teorías de Osvaldo Spengler, y busca efectivamente en los afrocubanos la posibilidad de resolver los propios problemas que tienen ante la modernidad. Entonces aquí,
la premisa de estas formas de poscolonialismo latinoamericano es que existen diferencias estructurales entre los sectores minorizados y racializados y los estados nacionales. Para la teoría poscolonial latinoamericana, los estados nacionales son exterioridades opuestas a las esencias de los pueblos y nacionalidades. Esto significa entonces una radical separación entre indígenas, negros y estados nacionales, vinculando con un problema que Johannes Fabian denomina la negación de la coetaneidad. ¿Qué significa la negación de la coetaneidad? Que las teorías postcoloniales en su versión contemporánea proveniente de los Estados Unidos identifican a los negros y a los indígenas como sujetos que están viviendo en una temporalidad distinta a la de la modernidad y a la de Occidente. Eso es una práctica antropológica muy fuerte. Eso uno lo viene en la misma génesis de la antropología, pero a mí me ha interesado ver esta negación de la coetaneidad no como un problema en la antropología, sino como una acción política neocolonial. Y lo que ha producido, y me ha interesado ir viendo cómo a partir de la Constitución del 91, en el caso de Colombia, volviendo a la conversación con Ricardo ahora, y la Ley 70 de 1993, los afrodescendientes, los afrocolombianos, sufrieron un proceso de negación de la coetaneidad que les marginó de manera radical de la historia nacional y de la fundación incluso de la República. Y esta negación de la coetaneidad que Johannes Fabian identifica como un problema antropológico, a mí me ha interesado verlo en la práctica neocolonial. Y específicamente para el caso del Pacífico colombiano produjo unos resultados. Primero, les marginó del presente económico y político. ¿Y cuál fue el presente económico y político en el cual se expandieron las teorías multiculturalistas y las teorías poscoloniales en el caso de Colombia? Fundamentalmente fue en el proceso de expansión de estas nuevas formas de constitución y del Plan Colombia, que en el caso de Colombia fue desde 1999 hasta 2016. Y el Plan Colombia se dio en un contexto de una transformación importantísima del Pacífico Negro. Es que el Plan Colombia sacó la producción más importante de la cocaína, que estaba localizada en el Putumayo y en la Amazonía, la mandó hacia el Pacífico, y los territorios afrodescendientes que estaban siendo sometidos a las retóricas multiculturales de la Constitución del 91 y de la Ley 70 con teorías postcoloniales, estaban a esa misma vez viviendo todo un proceso de transformación derivado del traslado de la cocaína, de la producción de la cocaína de la selva hacia el Pacífico, y una serie de transformaciones estructurales que están directamente vinculadas con la Constitución de 1991, que es, como le decía Ricardo ahora, comentaba en este momento, tiene esta capacidad perfectamente de combinar lo que son las propuestas más neoliberales con el tema de la multiculturalidad. ¿Qué fue lo que produjo esto en sentido político y económico en el Pacífico colombiano? Yo quisiera en 5 minutos referir. La historia política de los afrodescendientes del Pacífico es una historia tremendamente interesante, tremendamente compleja y tremendamente rica. Yo he estado estudiando tanto Esmeraldas, pero me he enfocado ahorita para el libro en el caso de Tumaco y Buenaventura. En el caso de Tumaco y Buenaventura, para los años 80, el movimiento afro-tumaqueño venía liderando un movimiento cívico interesantísimo, articulado en torno al magisterio, que estaba buscando romper características internocoloniales, como por ejemplo la ruptura entre lo rural y lo urbano, y estaban realmente generando incluso una clase media sindicalista que estaba buscando hacer unas transformaciones estructurales. En el caso de Buenaventura, había también una clase media vinculada con los puertos. Luego, a partir de la Constitución del 91 y de la Constitución de la Ley 70 de 1993, se rompen totalmente estas formas de expresión política, porque se hiperparticulariza, se etniza a los afrodescendientes y se les cataloga desde las retóricas multiculturales y postcoloniales como sujetos rurales, ancestrales y vinculados no ya con la nación colombiana, sino con África. Incluso se empieza a irrigar este tema del afrocentrismo, muy vinculado con estas nuevas constituciones, que lo que sirvió realmente fue para
despolitizar a las tradiciones afro-radicales que se venían dando en el Pacífico y también a una desconexión de los bloques populares. Se empezó a plantear un distanciamiento fuerte entre indígenas, entre negros, entre mestizos, y en el Pacífico una conversación que tuve para cerrar hace muy poco con los colegas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que la gente que está haciendo en este momento trabajo de campo, tanto en la Amazonía como en el Pacífico, lo que están viendo es que como resultado de estas retóricas multiculturales vinculadas con las teorías postcoloniales, la fragmentación es tan grande que ya indígenas, negros están creando unos antagonismos en torno a formas precarias de propiedad que en vez de enfocar la problemática en el lugar del antagonismo que debe ser, está generando realmente unas rupturas que pueden ser irreparables en el sector popular. Eso es un poco lo que quería decir de manera rápida. El texto está en evaluación y bueno, es un fragmento de ese texto. Gracias. Agradecemos la intervención de el doctor José Antonio Figueroa, citando o teniendo en cuenta algunas de las nociones fundamentales de su nutrida exposición que ha fundamentado con relación a ejemplos históricos y muy precisos. Lo que se hace es poner en disputa a la categoría de poscolonialidad, que la va a ir trabajando, de cómo se va la constitución y la construcción de esta categoría del subalterno a partir de Guhac, Spivak, Seid, y de cómo también se está construyendo y cómo el colonialismo crea estereotipos del subalterno. Además de mencionar a Escobar y Mignolo como aquellos que están constituyendo al sujeto específico fuera de la modernidad, y a las diferentes autores y escuelas que se están formando alrededor de cómo se está pensando, de cómo se está entendiendo y configurando la modernidad. Además, culmina desarrollando y detallando cómo a partir de este multiculturalismo y en consenso con la poscolonialidad se están generando disputas teóricas relevantes dentro de los grupos populares. A continuación tendremos la intervención del doctor Inti Cartuche con la ponencia, con la intervención Plurinacionalidad y Lucha Indígena. Lo presentamos al doctor Cartuche. Él es maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Es doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Ha trabajado la revitalización lingüística y lo ha hecho en compañía de la Universidad de Mondragón, en País Vasco. Sus publicaciones y sus líneas de interés están relacionadas a la historia del movimiento indígena, la plurinacionalidad y las luchas sociales. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y además es docente de Quichua y Cultura Andina, por lo cual le recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, me parece interesante, digamos, este tipo de debates, sobre todo en el tema de plurinacionalidad, que yo como siempre me ando quejando en la facultad y en todos los lugares que hablo, que realmente, digamos, creo que ya van como más de 2 décadas, ¿no es cierto?, que tenemos en la Constitución algo que dice que es Estado plurinacional y que en realidad, digamos, ha generado poco debate en contra o a favor de esta idea, digamos, política, más que de reconocimiento cultural, y por eso me parece importante un poco hablar de esto. Bueno, yo parto también diciendo que, más bien criticando esta idea de la plurinacionalidad como un proyecto decolonial, que es como la forma, creo que a veces bastante canónica, digamos, desde donde se entiende, desde el Estado y desde cierta academia incluso, ¿no?, de las luchas indígenas en el Ecuador y en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Para mí, más bien plurinacionalidad no tiene que ver con una idea, digamos, decolonial o por lo menos la idea de descolonización tiene que ver con otras disputas que básicamente son disputas de poder y disputas económicas, ¿no? Bueno, los compañeros han planteado algunas bases teóricas que creo que no hace falta mucho repetir, ¿no? Me centraré más bien en cómo, digamos, desde la investigación que yo llevé a cabo en mi doctorado,
es recuperar más bien estas vetas, digamos, de la lucha indígena en el Ecuador, que no tienen que ver y que más bien van en contra de esta idea multiculturalista, ¿no? Que más bien desde esta perspectiva ha sido la respuesta del Estado, ¿no? Y de cierta perspectiva académica a la demanda o a la movilización indígena en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, un punto central por el que se parte es justamente que plurinacionalidad no tiene que ver con reconocimiento de diferencias culturales, ¿no? Bueno, si uno analiza un poco las demandas históricas de los movimientos indígenas, ¿no? Tanto a nivel de las luchas concretas, me refiero a los levantamientos y a las políticas que se han levantado alrededor de esto, uno puede ver que obviamente hay, digamos, elementos ahí de reconocimiento cultural, pero que siempre van ligados, ¿no? A la demanda más política y económica, ¿no? Digamos, si tomamos como ejemplo las movilizaciones y los levantamientos en los 90, creo que ahí como recupero yo un eslogan que tenía la CONAIE en esa época, esta idea de Estado plurinacional sin privatizaciones, nos da, digamos, esa beta para pensar de que en realidad los movimientos indígenas, ¿no? Demandaban una transformación profunda del Estado y de la economía, y dentro de esto, digamos, obviamente anclado una lucha por el antirracismo, digamos, o por la discriminación cultural, pero que obviamente la respuesta estatal, en el caso ecuatoriano, pues dividió esas dimensiones de la lucha indígena, ¿no? Entre un reconocimiento identitario, cultural, ¿no es cierto?, expresado en las diferentes autonomías indígenas que se dieron dentro del Estado en la época neoliberal, ¿no? Desligándoles de las disputas más económicas y políticas que se dieron en esa época. Entonces, partiendo desde ahí, ese es como un primer debate, ¿no? Que se da alrededor de lo que se entiende como plurinacionalidad, ¿no? Por un lado, como una beta del multiculturalismo, incluso cierta intelectualidad progresista de la época tendía a pensar de que plurinacionalidad es una demanda corporativista, una demanda particularista del movimiento indígena, cuando en realidad, digamos, creo que va más allá de esa cuestión, ¿no? Y que se puede ver, como digo, en las demandas y en las propuestas, incluso en el pensamiento político que ha generado el movimiento indígena, ¿no? El otro tema que está alrededor de la plurinacionalidad, también este debate entre Estado y autonomía, que tiene otra bastante relación también con la política multicultural, cuando se piensa, digamos, que los movimientos indígenas demandan territorios particulares exclusivos para, digamos, como guetos, ¿no? Dentro del mismo Estado, y del otro lado, digamos, la negación de la plurinacionalidad como dije hace rato, como una política particular. El otro lado de esa perspectiva, obviamente, es el Estado completo. Creo que hay más bien lo que se mira, ¿no? en el trayecto político y en las demandas del movimiento indígena es más bien una superación, o al menos en el horizonte de eso está la superación de esta dicotomía, ¿no es cierto?, tanto teórica y política de Estado versus autonomía, ¿no? Más bien plurinacionalidad quiere romper ese binarismo, ¿no es cierto?, entre una estrategia de disputa de poder, entre, digamos, una autonomía total, ¿no?, al estilo zapatista, que acá en el Ecuador nunca existió, y, digamos, la subordinación total del Estado, ¿no? Entonces creo que ahí esos dos debates están cruzando esta idea de plurinacionalidad en el Ecuador, y que creo que en general, como decía al principio, pues no se debate mucho ni a nivel académico ni a nivel de político, ¿no?, por las implicaciones que tiene, ¿no? Y eso, digamos, en los ciclos de movilización del movimiento indígena se pueden ver estos contenidos de lo plurinacional, ¿no? En tres ciclos, como yo los he construido, ¿no? En un primer ciclo de articulación, en la década de los 70, 80, ¿no?, donde claramente las demandas son tierra, cultura y libertad, que son como los eslóganes centrales de la movilización indígena, y donde se ve claramente, ¿no es cierto?, la tierra como la tierra y territorio como una demanda material, ¿no?, junto a la demanda de reconocimiento cultural o de antirracismo, digamos, ¿no? Y en la perspectiva de la emancipación que implicaría pensar en el tema de la libertad, ¿no?, como pueblos y nacionalidades, ¿sí? El siguiente ciclo, ¿no es cierto?, en donde se ve el contenido de lo plurinacional es, yo lo llamo el ciclo de construcción conflictiva, que básicamente abarca, digamos, toda la década de los 80 hasta el 2006, ¿no? Cuando se hace, digamos, la constitución que tenemos hasta la actualidad, donde básicamente se da en un contexto de lucha antineoliberal muy profunda, ¿no?,
muy fuerte además, ¿no? Y de respuesta también del neoliberalismo a través de las políticas multiculturales, ¿no? Como digo, pues tendieron a fragmentar la lucha indígena en una lucha por reconocimiento, en una lucha por, digamos, identitaria meramente, ¿no? Y que tiene rezagos hasta la actualidad, incluso pasando el periodo progresista, ¿no? Si me disculpan mis amigos correístas, ¿sí? Pero habría que también, digamos, en el progresismo, o sea, de que estemos en contra o en favor de ese proceso, es un proceso complejo, ¿no? Y creo que ahí hace falta también, ¿no? Un análisis de cómo esta política multiculturalista, esta forma de representar las luchas indígenas también permeó ciertos sectores del progresismo, ¿no? Mirando, por ejemplo, cómo entendían cierta academia o cierta intelectualidad lo plurinacional. A mí siempre me llamó la atención esta misma idea de que se criticaba, ¿no es cierto?, como reconocimiento de pueblos y nacionalidades en términos culturales, permaneció en cierta versión, digamos, del progresismo. Acuérdense de toda la historia del summa causa y eso, ¿no?, que tiene consecuencias, ¿no?, muy importantes en la forma en cómo se representa la política indígena e incluso, digamos, a nivel sociológico, social, ¿no?, a los pueblos y nacionalidades, ¿no?, como estos objetos, como han dicho algunos compañeros, ¿no es cierto?, por fuera de la historia, ancestrales, ceremonialistas, ¿no?, y que, digamos, en la vida cotidiana también nos afecta profundamente. Y finalmente, el último, digamos, ciclo de movilización y digamos, donde se puede ver el contenido de lo plurinacional, es este ciclo de concreción abierta que le llamo yo, que básicamente responde a la pregunta de qué hacemos entonces ahora con ese reconocimiento en la Constitución como Estado plurinacional, ¿no? Esto básicamente para entender, digamos, que el tema de lo plurinacional visto desde una perspectiva no tan decolonial, digamos, no decolonial, entendiendo, digamos, estas teorías decoloniales como, digamos, o como el efecto que tienen estas teorías en la esencialización de las luchas indígenas, ¿no? Desde una perspectiva crítica, más bien la plurinacionalidad es un proyecto, yo le llamo también una vertiente del proyecto nacional popular, ¿no? Algo que a veces no se quiere reconocer mucho, ¿no? Y que tiene que ver también, obviamente, con las disputas políticas dentro de la misma izquierda, ¿no? Cuando no se reconocen, digamos, que la movilización indígena pues tiene una vertiente también nacional popular, si es que se analiza, digamos, las demandas y las formas de articulación, al menos como horizonte, ¿no?, que se dieron en los 90 y que, digamos, si es que vamos un poco más en la actualidad, también se han hecho presentes en las movilizaciones del 2019 y el 2022, ¿no?, en donde, si uno analiza las demandas de la CONAIE, ahí no hay, digamos, una demanda por reconocimiento cultural, identitario, ¿no? Fueron unas demandas eminentemente de clase, ¿no?, que abarcan a toda la población, ¿no?, y que va más allá de esta idea de una lucha por reconocimiento identitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo plurinacional más bien debe ser comprendido, ¿no?, como una forma, ¿no?, un proyecto político, ¿no?, que incluye a toda la población nacional, digamos, en este caso, ¿no?, y que incluye a todos los sectores sociales, ¿no?, en el horizonte de construir otro tipo de Estado, ¿no? Y por ahí podemos hablar un poco de esta idea de descolonización política, que no pasa obviamente por el mero reconocimiento de identidades o de territorios autónomos solamente, ¿no?, sino más bien por una reestructuración profunda de las relaciones estatales, ¿no?, por una reestructuración profunda de las relaciones económicas en las que se produce, digamos, toda esta lucha indígena y que es, digamos, también articulada a una lucha de los sectores populares, ¿no? Ejemplos de eso podría poner, por ejemplo, ¿no?, en la Asamblea Constituyente del 2008, ¿no es cierto? Una de las cosas centrales, que no sé, creo que a veces no se reconoce tampoco del movimiento indígena, de las demandas que tiene que ver con esta idea de plurinacionalidad más allá de la cuestión étnica y de la cuestión identitaria, es, por ejemplo, que la CONAIE en la coyuntura de la Asamblea 2008, por ejemplo, propuso o demandó la nacionalización de recursos estratégicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pensamos en esa demanda, no estamos pensando en una demanda etnicista, en una demanda culturalista, sino más bien está pensando en una escala nacional, ¿no? Y justamente con esta idea, digamos, de la recuperación de la riqueza social que se produce a nivel nacional o como un Estado, ¿no es cierto? También, obviamente, el control comunitario social, ¿no?, digamos, de la entrada, si se quiere, de la sociedad, ¿no?, organizada al control, digamos, de ese Estado, ¿no? Entonces,
Fíjense cómo, digamos, en la coyuntura de la Constitución del 2008 se reconocieron derechos colectivos, consulta previa, propiedad comunal, ¿no? Y justamente el tema, por ejemplo, de la consulta previa, ¿no es cierto? La discusión en la Asamblea del 2008 es, digamos, una muestra de cómo se limitó también, ¿no es cierto?, la idea de plurinacionalidad en un sentido más amplio, porque la CONAIE en ese tiempo, ¿no?, en esa coyuntura, lo que proponía, ¿no es cierto?, era la consulta previa y vinculante, ¿no? Y finalmente, digamos, en la disputa ahí política dentro de la Asamblea, lo que finalmente se aprobó es simplemente la consulta previa, ¿no? Y cuando la CONAIE hablaba de consulta previa vinculante, estaba obviamente incluyendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de esa recuperación de una capacidad política de toda la sociedad para definir los proyectos históricos de esta nación, de esta sociedad, ¿no? Y no solamente para los pueblos indígenas y no solamente en un sentido particular, ¿no? Digamos, podríamos como poner más ejemplos, digamos, de estos elementos, ¿no?, concretos en que el movimiento indígena pues ha construido otra idea de plurinacionalidad y que, digamos, chocan con esta idea bastante hegemónica de que la plurinacionalidad pues es un tema de indígenas, es un tema, digamos, no leo bien desde aquí, ¿cuánto dice? Dos. Soy malo para ver de lejos. Y que básicamente, digamos, se trata de un proyecto, como digo, de transformación popular, ¿no?, desde las bases, y creo que más allá digamos, de las disputas políticas, de las formas como se ha comprendido la plurinacionalidad, creo que es un momento también importante, ¿no es cierto?, analizar, por ejemplo, a la luz de estas ideas, por ejemplo, los últimos paros indígenas populares, ¿no?, y que, digamos, a partir de eso, entonces, ¿qué se ha hecho, ¿no? ¿En qué se ha convertido esta idea de Estado plurinacional? ¿Cómo estamos comprendiendo la idea de descolonización, ¿no es cierto? Digamos, aquí una crítica también de que esta idea de descolonización a veces se comprende simplemente como una cuestión de diversidad o de aceptación de las epistemologías del sur, la epistemología, digamos, propias, entre comillas, ¿no? Una cuestión bastante culturalista de entender la descolonización, cuando, digamos, el movimiento indígena siempre ha apuntado, si es que ha habido una idea de descolonización dentro de esa, siempre ha apuntado más bien como a una dimensión, a un horizonte de recuperación de capacidad política de la sociedad, dentro de la cual obviamente está el movimiento indígena, pero no es exclusivo, ¿no? Y finalmente, digamos, como una cuestión de igualdad política entre pueblos, ¿no? Eso, entonces, básicamente ahí plurinacionalidad se debería entender más bien como un proceso profundo de democratización radical, ¿no? Y no como simple reconocimiento de diferencias culturales. Eso, digamos, cómo se asienta ya así en una cuestión más concreta, ¿no? Llevaría a otra discusión que creo que no es el momento, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos al doctor. Este bloque 2. Vamos a hacer paso a las preguntas del público que tengan. Igual la misma dinámica, si es que tienen preguntas, pasan al frente y les damos el micrófono. ¿Alguna pregunta tal vez? El micrófono, por favor.